Dios y darle gloria. Porque sus juicios han llegado. Y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Aleluya, amén. God bless you more. Amén, le doy gracias al Señor por esta parte. And I thank God for this part, Amén, por el privilegio de poder compartir la palabra del for Señor. the privilege to bring forth the word, Amén, porque es esa palabra que nos ayuda cada día a seguir adelante. because this Amén. is the word that helps us to continue forward every Y day. le agradezco a los pastores y a los presidentes de los jóvenes de poder aprobar esta parte. And I appreciate the pastors and the youth leadership for this part. Amén. Y así vamos a entrar como el hermano estaba hablando. And like our brother was talking, Un tema tan poderoso. a theme that is so powerful, El tema de la the oración. theme about prayer. Porque la oración es algo que mueve la mano de Dios. Because prayer is something that moves the hand of God. Y es algo que nosotros como cristianos tenemos que conquistar. And it is something that we as Christians, we must conquer. Y como el hermano ya decía, cómo era la manera que se tiene que orar. And the brother already explained the way that we should pray. Pero sabe, amado hermano, amada hermana, But you know, brethren, amado joven, you- profundidad. there is profoundness En in la prayer. oración hay más que simplemente palabras que salen de nuestras bocas. And it is more than just words expressed through our mouth. Hay oraciones que tienen que gemir, orar y llorar delante de la presencia de Dios. There are prayers that you have to call upon God, break down before His presence. Porque hay oraciones que cuando están delante de ti, Because there are prayers that when it's before you, hay algo que está viniendo en contra de lo que tú le estás pidiendo a Dios que haga por tu vida. there is something counter-attacking what you are asking God for your life. Entonces es necesario, amado joven, amada dama, So it is necessary, brother, que nosotros nos revistamos de lo que es la unción y el poder y la autoridad de Dios. that we can be dressed with the authority and the anointing of God. Porque no es simplemente conocer la palabra, sino vivirla. Because it is not only to know the word, but live it out. Sino tener experiencias vivas con el Señor en medio de la oración. To have a living experience with the Lord through prayer. Orar de tal manera que ya no sale nada de tu boca. To pray in such a way that nothing else comes out of your mouth. Orando de tal manera que tú terminas en el piso llorando delante de la presencia de Dios. Pray in such a way that you wind up on the floor face down before God. Esas oraciones que rompen las murallas que están deteniendo tu bendición. These are the prayers that break down the walls that Y are aquellas que holding it tienen back. que ser derribadas en el nombre de Jesús. And those that have to come down in the name of Jesus. Porque Dios ha decidido que la bendición es para nosotros, su pueblo. Because God has decided that the blessing is for us as people. Nosotros estamos a favor del reino de Dios. We are in favor of the kingdom of God. Pero ¿sabe qué, amado hermano? But you know what, brother? Hay otro reino que se ha levantado en contra de la iglesia. There is another kingdom that has arisen against the church. Y ahí es donde usted y yo marcamos la diferencia en el pueblo de Dios. And this is where you and I, we mark the difference within the people of God. Donde nuestra oración tiene que estar llena del poder de Dios. Where our prayer must be filled with the power A of donde God. tenemos que estar llenos de la unción para que se pudran los yugos. We need to be filled with anointing so that the yokes can break. Para que se rompan las cadenas en el nombre de Jesús. So that the chains will break in the name of Jesus. Porque habrá oposición. Because there will be opposition. Hay una expresión que dice que la oración es la llave que abre todas las puertas. There is an expression that says that prayer is the key that opens up all doors. Eso simboliza que tenemos que tener fe. This means that we need to have faith. Que tenemos que tener la conexión con Dios Padre que está en los cielos. We need to have the connection with God the Father that is in heaven. Que son herramientas poderosas para superar obstáculos en nuestros caminos. That these are powerful tools to be able to continue in our path. Que nos vamos a encontrar en momentos difíciles. We will find ourselves in difficult moments. Que nos vamos a entrar en momentos donde van a haber tormentas. We're going to enter moments of storms. Pero en medio de todo eso también vamos a hallar la paz de Dios. But in the middle of this, we will find the peace Esa of paz God. que sobrepasa todo entendimiento. That peace that Aleluya. surpasses all understanding. Esa paz que el mundo no nos puede dar. That peace that
the world cannot give to us. Esa paz ficticia que en el mundo hay. That fake peace that is in the world. Esa paz que es temporaria allá en el mundo. That world peace that is temporary of the world. Porque allá hay jóvenes y jovencitas que van a las discotecas. There are youth out there that go partying. Hay jovencitas, jovencitos que buscan a muchachos. There are youth that look for boys Que and están girls. buscando las cosas del mundo. They're seeking the things of the world. Y que no están buscando lo primordial que es la presencia de Dios. But they don't look for what's priority, the presence of the Lord. Que necesitamos en estos tiempos, amado joven, And we need in this time, youth, revestirnos de la presencia de Dios. to be redressed with the presence of God. Revestidos con la armadura de Dios. Redressed with the armor of Porque God. como es joven, todavía no tiene la experiencia y no conoce. As a young person, you don't have the experience, you don't know. Pero una cosa yo sé, amado joven, One thing I know, youth, que si un joven es obediente y se da a Dios, that if a youth is obedient and surrender to God, si hay un joven que verdaderamente quiere servir a Dios, if there is a young person that truly want to serve el God, Espíritu Santo de Dios lo va a guiar a toda verdad. the Holy Spirit will guide you to all El truth. Espíritu de Dios lo va a llenar de su unción y de su He poder. will fill you with the anointing and the power. Así como en el tiempo de la iglesia primitiva, Just like the primitive church, donde verdaderamente la oración era algo serio, where truly prayer was something serious. donde la oración era la única cosa que tenían disponible. Prayer was the only thing that they had at hand. Porque quizás no había un médico que podía sanarlos en ese instante. Maybe there was not a doctor that could heal them at that Quizás time. estaban pasando por un problema que nadie podía ayudarles. Maybe they were going through something nobody could help them. Oh, pero esa iglesia primitiva sabía lo que tenía que hacer. But that primitive church knew what to do. Oh, no agarraba el teléfono y llamaba a todo mundo, They wouldn't grab the phone and call sino que everybody. se ponía de rodillas y comenzaba a llamar al Padre que está en los cielos. But they would get on their knees and call upon the Father Y that is in comenzaba heaven. a decir, Abba Padre, te necesito. And they would say, Abba, Father, I need you. Abba Padre, necesito de tu ayuda en este instante. Abba, Father, I need of your help now. Señor, estoy pasando por esta situación Lord, I'm going through this problem. y nadie me puede ayudar. And nobody can help me. Nadie puede hacer algo por mí. Nobody can do anything Ya for he me. ido a todos, pero nadie me puede I ayudar. have gone to everyone, no one can help Pero me. sí conozco a But alguien. I know one. En Jeremías 33:3 Jeremiah que 33:3. dice, clama a mí Call upon y me, yo te and responderé I will y te respond. enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Rabbi And I will show you great Sika and hidden things you know Rabbi not. Sika Rabbi Thank you, Sika Lord. Adoramos Dios. Seba. Praise your name, Jesus. Oh, aleluya. Porque la oración es profunda, hermanos. Because prayer is profound, brethren. Pero cuánto tú y yo estamos deseando But how many are desiring entrar en ese momento de oración, to go into that moment of o prayer? simplemente queremos arrodillarnos Or do we simply just want to y get to our decir, knees Señor, tú conoces mi problema y sigo por mi camino? and say, God, you know my problem, and I just continue my way? No, amado hermano. No, brethren. Hay momentos que tenemos que estar ahí de rodillas. There are moments we need to maintain Que our aunque ya me knees. estoy cansando y mis rodillas me comienzan a And doler. even if my knees are hurting, Pero Señor, yo necesito que tú contestes mi petición. but God, I need for you to answer my prayer. Porque hay peticiones que son emergencia 911. Because there are things that are in emergency. Oh, hay peticiones 911 que solo Dios puede There are contestar. petitions 911. Only God can Que answer. solamente la mano de Dios entra en esa situación. And only the hand of God can come in. Que solo el Espíritu de Dios puede entrar en ese cuarto de And only hospital. the Holy Spirit can go into the hospital room. Dios puede entrar en esa That cárcel. only God can go into that O donde prison quiera cell. que esté esa necesidad. Or wherever that need is found. Ahí entra el Espíritu de Dios. There the Holy Spirit Ahí goes dice in. su palabra. There the word says, Que habrá algo acaso imposible para mí. is there anything
impossible for me. El hermano hablaba de Ana. The brother was speaking of Hannah. Ahí había una There was oración. a prayer there. Pero esa oración necesitaba una And respuesta. that prayer needed response. Y Ana sabía que tenía que clamar a Abba el And Padre. she knew she had to call upon her. Porque Abba, Father. quizás ya había visitado a médicos, no lo sé. I don't know if she visited my Pero ella doctor, sabía que Dios podía darle ese milagro. but that day God gave her the miracle. Y ella recibió respuesta. And she received the Ella, response. ella no se quedó por vencida. She did not stay like that. Pero ¿cuántos de nosotros nos damos por vencidos? But how many of us stay with our arms Pasa crossed? un mes, A pasan month 2 passed, meses, 2 months passed, pasa un año a year passed, y decimos, bueno Dios, como que ya tú no vas a hacer nada. and we say, well, God, it looks as if you're not going to do anything. Pero Dios nos está mirando. But God is looking at us. Tú dices que tienes fe. You say you have faith. Tú dices que yo soy un Dios You poderoso. say that I'm a powerful Tú God. dices que yo soy un Dios que hago lo You imposible. say that I'm the God of the impossible. Pero ahora has dejado que la duda entre en ti. But now you allow for doubt to go in. Pero es momento de derribar esas murallas de duda. It is time to cast down those walls of Es doubt. momento de derribar todo aquello que quiere detener el pueblo de To Dios. cast down everything that wants to detain the people of God. Porque muchos quieren, aleluya, tener esa unción, ¿verdad? Many want to have the anointing. Pero muchos no quieren pagar el precio. But many do not want to pay a price. Muchos quieren recibir autoridad, They want to receive authority. pero no quieren But they orar. don't want to pray. No quieren They someterse. don't want to submit. No quieren ser They don't want to obedientes. be obedient. Y es necesario It is que necessary nos sometamos a las reglas de Dios, that we submit to the rules of a los God, mandatos de Dios. to the commands of God. Porque hubieron hombres y mujeres There were men and women que tuvieron oraciones that poderosas. they made powerful prayers. Pero créame, hermanos, But believe me, brethren, que ellos eran obedientes they a la were palabra de obedient to Dios. the word of the Lord. ¿Y sabe qué? And you know what? Aún en eso, mientras yo estaba estudiando esta palabra, Even in this, as I was studying this word, como hablaba el copastor el domingo as co-pastor was bringing sobre forth Elías, about Elijah, como muchas veces también Dios contesta diferentes many oraciones. times God responds to different prayers. Hay momentos que el enemigo se levanta en contra de usted y en contra de mí. There are moments that the enemy arises against you and I. Y entonces cuando nosotros comenzamos a clamar, And then when we start to pray, cuando comenzamos a decirle al when Señor, we start to say to the Lord, Señor, no lo Lord, hagas por mí, do not do it for me, porque yo te fallo, because I fail porque you, soy because insuficiente, I'm insufficient. porque quizás no ando como debo de andar, Maybe I'm not walking the way I ought to. pero hazlo por amor a tu nombre. Do it for the love of Hazlo your por name. amor y defiende tu nombre, Do it for the Señor. faithfulness of your name, Lord. Y entonces Dios va a aparecerse en la escena. And then God is going to come into the Y scene. dice que el resultado de la oración de Elías The result of Elijah's prayer fue que Dios envió fuego del cielo. is that God made heaven come down. Y eso fue fuego físico. And this was physical fire. Pero en esta noche el Espíritu de Dios, But tonight the Holy Él está Spirit, aquí desde el principio que estábamos aquí. He is here from the Él se beginning. estaba paseando por cada He asiento. was walking around El everywhere. fuego de Dios estaba visitando su The casa. fire of God was visiting Él his estaba house. visitando a sus It was hijos. visiting his children. Ese fuego divino, This divine fire. ese fuego que cambia. This fire that transforms. Porque sabe que, hermanos, Because you know what, brother? cuando verdaderamente comenzamos a orar, When we truly start to pray, porque esto es una disciplina espiritual. this is a spiritual discipline. Esto no es algo que venimos a hablar por aquí por el micrófono. This is not something that we come to speak in the microphone. Esto es algo que nosotros tenemos que practicar en nuestra casa. This is something we need to practice at home. Esto es algo que tenemos que practicar cuando el hermano y la hermana no me están mirando. We need to practice when no one is looking at me. Haciéndolo cuando no hay nadie detrás de mí diciéndome, ora, Doing ora, it. Nobody's ora. in back of me telling me to pray and pray and Sino pray. que tú mismo te tienes que decir, levántate y
comienza a orar. but that you need to get up and tell yourself, get up and pray. Porque muchas veces hay cadenas en nuestras vidas. Many times there are chains in our lives. Tenemos ataduras muchas veces en nuestras vidas. Many times we have bondages in our lives. Y Dios tiene que traer un despertar espiritual en nosotros. And God needs to bring forth a spiritual awakening. Porque el verdadero avivamiento tiene que empezar en nuestra casa. The true revival starts at home. Tiene que empezar con nosotros mismos. It needs to start with us. Tiene que haber una persona. There needs to be a person. Tiene que haber una There mujer. needs to be a woman. Tiene que haber un There needs to joven. be a youth. Tiene que haber un There caballero needs to be a man. que diga, Señor, heme aquí. That say, Lord, here I am. Señor, heme aquí. Here am I. Señor, heme aquí. Here am I. Heme aquí, Here Espíritu am I, Santo. Holy Spirit. Obra el avivamiento en mí. Work a revival in me. Empieza por mí, Señor. Start with me, Lord. Porque en medio de esa oración, In the middle hermano, of that prayer, brethren, cuando comienzas a entrar en esa when oración, you start to enter into that porque a prayer, veces hay batallas, many times there are battles. pero tenemos que seguir ahí. We need to continue Y there ahí, and there. y pasa media hora, And half an hour y passes. pasa una An hora, hour passes. y esperas a la hora y media como que ahora sí comienza lo bueno. And at the hour and a half, there's breakthrough. Como que ahora sí comenzamos que nuestra oración está pasando el techo de nuestra casa. And as if our prayer is just passing the roof of our house. Y ahí es donde el Espíritu de Dios comienza a visitarnos en And nuestros there hogares. is when the Holy Spirit starts visiting our homes. Diferente de como nos visita en la casa de Dios. Different than when He visits us in the house of the Lord. Porque cuando estamos en nuestra casa, When we are at home, en ese momento solos, in that moment alone, donde no hay nadie más, where no one else is there, donde todo está callado, when everything is quiet, donde hay una quietud, where there is a quietness, a ahí stillness, podemos abrir nuestros oídos espirituales. there we can have our ears open. Ahí podemos tener nuestros ojos espirituales abiertos. We can have our spiritual eyes open. Y en medio de esa oración, And in the middle of that prayer, Dios comienza como que a apretar nuestro corazón. God starts to grab a hold of our heart. Y comienza el Señor como que a decirnos, mira, esto que tú estás haciendo no me agrada. And the Lord starts to tell us this, what you're doing is not pleasing to me. Esto que tú estás practicando no es de mi agrado. This that you're practicing is not my pleasing. Y ahí Dios comienza a darnos una lista de las cosas que Él quiere que nosotros cambiemos. And there God starts to give us a list of the things He wants us to change. Porque en medio de esa oración genuina, In the middle of that genuine ahí prayer, es donde nos vamos a encontrar con el Dios verdadero. there we will find ourselves with the true Pero God. hay que desearlo. We need to desire, Hay que desear We need encontrarnos con nuestro to amado. desire an encounter with our beloved. Así como Pedro, Just like Peter. que él tuvo una oración en medio de la tormenta. He had a prayer in the middle of the storm. ¿Cuántos de nosotros no nos encontramos como Pedro? How many of us are not finding ourselves Ahí like en Peter? esa tormenta que todo se está moviendo. There in that storm, everything is moving. Ahí donde hay oscuridad, donde no podemos ver la claridad del día. There in the darkness, we cannot see the clarity A of donde day. no sabemos si vamos o bien We o don't know if we're venimos. coming or going. Pero sabemos que hay una mano poderosa. But we know there is a powerful Sabemos que hand. hay un Dios There todopoderoso. is an all Que powerful God. solamente Él tiene que extender su And mano. all He has to do is extend His Y hand. extiende su mano derecha. He extends His right hand. Y Él te dice, no te He preocupes. says, don't worry. Yo te ayudo. I will help you. Yo te ayudo. I will help Yo you. te voy a sacar de ese I hoyo. will take you Yo out te voy a of there. sacar de esa situación. I will take you out Yo of voy a there. sacarte de esa tormenta. I'm going to take you out of that storm. Solo mi mano te va a poder ayudar. Just my hand will be the only one to help you. Porque ahí es donde Dios comienza a obrar. And there God starts to work. Ahí Pedro fue confrontado. Peter was confronted. Porque él decía muchas veces quizá que él tenía fe. He said many times he had faith. Quizá él vio al maestro millones de veces hacer milagros. He saw the master do Pero miracles ¿qué a million pasó times. cuando él se encontró en su misma situación? What happened when he found himself in that situation? Cuando él estaba en medio del mar. When he was in the middle of the sea.
quizás dirían que vaya Pedro, pero no yo. Maybe they will let Peter go, but not Porque me. tiene que haber un Pedro valiente que tiene que salir a caminar sobre las aguas. Because there needs to be a Peter to come out of the boat. ¿Cuántos jóvenes Pedros hay en esta How noche? many youth that are Peters are here ¿Cuántos tonight? jóvenes quieren caminar así en el Espíritu? How many want to walk in the Spirit? Pero es necesario que tú lo desees, que yo lo desee. It is necessary for us to yearn for Que this. lo deseamos, que Dios traiga un despertar espiritual en nosotros. That we desire for God to wake us up. Muchas veces Dios nos tiene que hacer chocar con la pared. Many times God has to make us crash against the wall Que nos deje saber dónde estamos parados. so that we know where we're standing. Porque quizás a veces parecemos gallos así con nuestro, que está todo bien. That we're thinking everything is fine. Pero Dios dice, no estás bien. But God said, you're not good. Y ahí es donde Dios comienza a tratar en nuestra vida. And then God starts to work in our lives. Y Dios comienza a tratar en los God corazones. starts to work upon the heart. Comenzar a trabajar en las He mentes. starts to work in the mind. Ahí es donde se comienza a hacer real esa palabra. And there that word becomes real. Que Él nos enseñará cosas grandes y ocultas. That He will teach us great and hidden Que things. comenzará a Él pasarnos por el fuego. That He will make us pass through the fire. Y no es simplemente que Dios nos ponga a prueba de fuego. And it's not just that God would test us by Porque fire. cuántas mujeres y hombres no han sido puestos a prueba de fuego. Because how many men and women have not been tried by fire. Sino que es que salgamos refinidos como el oro. But that we come out refined like the gold. Que salgamos diferentes. That we come out different. Que salgamos hombres y mujeres verdaderos y genuinos de Dios. As true and genuine men and women of God. Y eso es lo que Dios está buscando. And this is what God is looking for. Hombres y mujeres valientes. Men and women that are brave. Que quieren conocer a ese Dios That they want poderoso. to know that all-powerful God. Porque sabe que, hermano, You know what, brother? el océano es muy grande. The ocean is big, Muy grande. very great. Y es y intimida. And it intimidates you. Intimida a nuestras vidas. It intimidates our lives. Pero cuando uno va con la mano de Dios, But when you go by the hand of God, cuando uno va con la guianza del Espíritu but when you Santo de go Dios, with the guidance of the Holy Spirit, no of hay God, nada que pueda detenerte. there is nothing that can hold you No back. hay nada que va a tirar los planes que Dios tiene para con tu vida. No one can stop the plans that God has for you. Aleluya, aunque venga el enemigo y quiera traer oposición Even if the enemy comes and wants to bring opposition y trate de tumbar lo que Dios está haciendo, and tries to bring down that which pero God is no doing, lo va a lograr en el nombre de Jesús. but He will not in the name of Jesus. Porque así como se levantan brujos hechiceros Just like witches get up y santeros and those that y practice todos witchcraft aquellos brujos, and all kinds of witches, pero aquí se levantan hombres y mujeres de Dios. but men and women of God arise. Hombres y mujeres revestidas del poder de Dios. And you are redressed with the Spirit of the ¿Y Lord. cuántos se unen en esta noche? And how many join ¿Cuántas tonight? damas se unen conmigo en esta noche? How many join tonight? ¿Cuántos caballeros se unen en esta How noche? many men join tonight? Nos vamos a parar como un ejército, And we're going to stand like an como el army, ejército de Dios, like an army of God delante de nosotros. before us. Ahí va el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Here goes the Father, the Son, and the Holy Spirit. Aleluya. Y Hallelujah. alrededor de nosotros And around us, hay millones de there's ángeles. millions of angels. Millones de ángeles Millions of angels. peleando por nosotros. And they are fighting for us. Pero a Dios le ha placido usar a sus hijos. But it has pleased God to use His children. Dios quiere usarnos, hermanos, God wants to use us, brethren. para la gloria de Dios The Padre. glory of God the Father. Porque Él sabe que éramos For nada. we know He knows we were nothing. Él sabe que nos sacó del fondo. He knows He took us from the bottom. Nos sacó de lo más He vil. took us from the most Y vile. nos ha transformado. He's transformed us. Entonces no podemos olvidarnos de dónde Él nos ha sacado. We could never forget where God took us out of. Recordemos la posición de donde nos
nos sacó. Let us recall the position of where He took Y us aún out. si has crecido en el Evangelio, And even if you grew up in the llegó gospel, un momento en tu vida there came a moment in your life donde el Espíritu de Dios te where the habló. Spirit of the Lord spoke unto you. Donde el Espíritu de Dios te dio una experiencia And He gave you an experience que ha marcado tu that vida. has marked your life. Y por eso hoy le sirves For a this Dios. reason you serve God. Y qué bueno. And how great. Pero esta batalla no se ha But this terminado. battle is not over. Tenemos que seguir día a día, amado We hermanos. must continue day Tenemos by que day. seguir en la We oración. must continue in prayer. Tenemos que estar de rodillas We ahora need más que to be on nunca our knees now more than para ever. estar alerta de lo que el diablo quiere To be hacer. alert of what the devil is doing. Porque él viene detrás de nuestros Because hogares. he's coming in back of Porque our homes. créame que yo soy la menos perfecta. Because I'm the least perfect. Soy la menos que quizás soy nada. I'm the one that least worthy. Porque yo sé que yo necesito de Dios. Because I know that I need of God. Yo sé que sin Él nada soy. And I know that without Him I am nothing. Y si Él me suelta, mi vida puede ser un And if He desastre. lets me go, my life will be a Pero he disaster. visto su mano. But I have seen His He hand. visto la mano de I Dios. have seen the hand of He God. visto su mano a favor de mi I vida. have seen the hand of God in favor of my life. Y yo sé que usted la ha visto también. And I know you have as well. Y aun cuando vienen momentos difíciles en sus hogares, And even when difficult moments come to your houses, en esta casa siempre nos están aconsejando in this house they're always counseling us que nos ayuden con nuestros to hijos. help us with our children. Pero es nuestra responsabilidad como padres, But it is our responsibility as como parents, as madres, mothers and fathers, es ser responsable de nuestros to hijos. be responsible to our Y children. créame que Dios me habla y me habla y me And the habla. Lord speaks to me and speaks to Y me. yo and le speaks digo, to me. Señor, ayúdame a hacer tu perfecta I voluntad. say, Lord, help me do your perfect will. Pero vienen situaciones. But situations come. Pero sabe que una mujer y un hombre que ora, But a man and a woman who prays, Dios le revela. God reveals. Dios le puede hablar. God speaks unto Usted no them. necesita que alguien venga de fuera para decirle la condición que hay en su They hogar. don't need for anybody to come and tell them the condition of their home. Usted tiene ojos para ver y oídos para You have oír. eyes to see and ears to hear. Pero a veces tenemos que estar revestidos del poder de Dios y de su autoridad. But we need to be redressed with the power and authority of Y God. tener ese celo de Dios. And to have that zeal of Para God. que sea el mismo Dios guiándolos en ese proceso. So that it could be God guiding our process. Y voy a terminar con este testimonio. And I will finish with this testimony. Hace unas semanas atrás, A como few- 3 semanas, About 3 weeks ago, yo sentía que algo difícil y duro estaba pasando en mi hogar. I feel as if something difficult was happening in my home. Yo le decía, Señor, ¿qué está pasando? I said, Lord, what is happening? Ayúdame, Señor. Help me, Lord. Porque usted sabe que mi esposo no le sirve a Dios. Because you know that my husband does not serve the Lord. Entonces la carga se hace doble. And so the burden, it becomes double. Pero qué bendición del hermano y la hermana que los dos vienen a la casa de Dios. What a blessing for the matrimony that both come to the house of the Y Lord. si no lo están haciendo, entonces, ¿qué está And pasando? if you're not doing it, what is ¿Qué es lo que happening? está pasando en tu hogar, amado caballero, amada What dama? is happening in your household? Tenemos que hablarnos a nosotros mismos. We need to speak unto Ser ourselves. sinceros de nuestra condición And to verdadera. Be sincere about our true condition. Y mientras le pedí al Señor que me ayudara a ver qué es lo que se estaba moviendo. And as I was asking the Lord to help me see what was happening, Porque cuando el enemigo viene a tratar de destruir tu familia, because when the enemy comes to try to destroy your él va a family, querer destruir a tus hijos, a tu matrimonio. gonna want to destroy your family, your children. Pero nos vamos a quedar así con las manos cruzadas. But will we stay with our arms O nos crossed? vamos a levantar con la armadura de Dios que Dios nos ha dado. Or will we arise with the armor that God has given Y unto vamos us a pelear. and fight?
sin temor. without fear. Porque el que va enfrente de nosotros es Dios. Because the one that goes before us is God. Y llegó un día donde todos estaban afuera And there came a day when everyone was outside. y yo estaba sola. And I was by myself. Y Dios estaba tratando conmigo. And God was working in my Y life. comencé a meterme con el And I Señor. started to seek the Lord. Comencé a meterme en un ayuno. I started to get into a Y yo le fasting. dije, Señor, tú vas a tener que I ayudarme. said, Lord, you're going to have to help me. Tú vas a tener que guiarme y decirme qué es lo que tengo que You're hacer. going to have to guide me, tell me what to do. Y así comencé mi And I oración. started my prayer like Y this. comencé a I orar. started to pray. Y comencé a I clamar. started to call upon Y como God. que sentía que estaba su opresión. And I felt that oppression. Y sentía que algo no me dejaba orar como yo podía I orar. felt like something was not allowing me to pray as I Pero know. comencé a adorar a I started Dios to worship God. y a decirle, To Señor, say, Lord, ayúdame. help me. Yo no sé cómo tú le vas a I don't know how hacer. you're going to do Si me this. tienes que castigar, castígame. If you need to punish, punish. Si me tienes que corregir, corrígeme. If you need to correct, correct. Pero háblame. Speak to me. Y de ahí de repente bajó la presencia de Dios And en the mi presence of God hogar. came down. Y ahí se derramó el Espíritu Santo. And there the Holy Spirit Y came comencé down. a sentir los ríos de agua viva I sobre started mi to feel ser. rivers of living water over Y me. comencé a sentir que Dios quería libertar mi propia I vida. felt like God wanted to set me free. Y Dios comenzó a libertarme a mí And He primero. started to deliver me Porque a first. veces hay que hacernos autoliberación. Because we need that Para que Dios self-deliverance. saque aquellas cosas que no son agradables a So Él. that God can take out those things that are not Y pleasing Dios unto Him. comenzó a He limpiarme. started to cleanse Y de me. repente sentí que volvió a bajar una unción Then I felt poderosa. a powerful anointing come Y down. ahora llegó la autoridad sobre And mí. He filled me with authority. Y yo me levanté de esa oración. And I got up from that Y yo prayer. dije, diablo, I te said, vas de "Devil, mi casa. Get out of my house. Diablo, tú no Devil, tienes parte ni suerte You en mi have hogar. no part in my Oh, house. Rabaisica, Rabasaya. Y Rabaisica, Rabebebe, Senda, Rabai, Kenda, Rabasaya. Oh, Rabaisica, de Rebesema. Y comencé a pararme y a decir la palabra de Dios. And I stood firm and declared the word of the Lord. Y comencé a caminar cuarto por And I cuarto. started to walk room Y by room. comencé aún a abrir las puertas de los closets. To open up Y closet dije, doors. desánimo, te vas I en el said, nombre de Get Jesús. out in the name of Te Jesus. ato y te reprendo y te vas de mi I casa. bind you and get out of my house. Y comencé a orar por los cuartos de mis I hijos. started to pray for my children's Y room. comencé a reprender todo espíritu de I rebeldía. was rebuking every spirit of rebellion. Yes, hallelujah. Adoramos Dios. Poderoso eres Jesús. Mi alma te adora, Jehová, aleluya. Mi alma te adora, aleluya. Poderoso eres Dios. Grande, grande, aleluya. Glory, hallelujah. Gracias, Dios. Te adoramos, Jesús. Comencé a reprender And ese espíritu I started to rebuke that que spirit estaba atando las mentes de mi hogar, that was binding the minds in my home, que no dejaba que la presencia de Dios entrara como Él quisiera. that didn't allow the presence of the Lord flow in my house. Y muchas veces Dios nos tiene que confrontar And many times God needs to confront us y enseñarnos la realidad de lo que está and pasando. to show us the reality of what is happening. Porque aquí todos parecemos santos. Because we all look like holy Pero people ¿qué here. pasa en nuestros hogares? But what happens in our homes? Estamos buscando a Dios en nuestros hogares. Are we seeking God in our homes? Estamos dándole tiempo al Señor. Are we giving Him time? Mire, hermanos, hubo un tiempo en mi vida, There was a time in my life, como hace 3 años atrás, 3 years ago, que hubo un despertar en mi there espíritu. was an awakening in Que my yo sé spirit. que fue Dios el que lo puso. And I know it was God who Porque put no it. fue por mi fuerza. Because it wasn't by my own Donde strength. yo tenía que clamar constantemente
ver de su rostro. I needed to seek His Porque face. Él quería tratar en mi vida. He wanted to work with me. Porque Él quería pasar mi vida He por el wanted fuego. to test my Porque life hay with the fire. momentos difíciles There are hard moments donde vamos a confrontarnos en la where prueba. we're going to confront the trial. Pero solamente el genuino lo va a But pasar. only the genuine will go through. Solo el que se deje moldear lo va a pasar. Only the one who allows the Y molding hoy will go puedo through. ver con nuevos ojos. Hoy puedo ver con nuevos And ojos. today I see with new eyes. Hoy puedo oír con nuevos oídos. Today I hear with new ears. Y hoy puedo ver algo diferente en And mi I vida. can see something different in my life. Porque la oración tiene que hacer ese cambio. Because prayer needs to make this change. Un cambio A genuino. genuine Que se change. pueda That you ver. can see it. Que la gente puede decir, hermano, algo está pasando en tu vida. That the people can say, brother, something is Que happening tú with you. mismo no tengas que abrir tu boca. You don't even have to open up your Que la mouth. gente va a ver a Dios en tu vida. People will see God in your life. Porque cuando Dios trata contigo, Because when God works with you, te va a estrujir. Te va a estrujir. He's going to instruct you. No, he's going to squeeze you. O te va, amen. He's going to squeeze Es como you. un trapo. It's like he's A going to rag, wring like a you. He's rag. going to wring you. No, like a rag, como un Like a trapo. rag. Y cuando comienza a exprimir, And he starts to wring. y a veces tienes que exprimir más y Sometimes he más has to wring more and more para sacarle todo el jugo. to take out all the everything. Y ahí es la parte difícil, And that's the difficult part. donde Dios te rompe, Where God breaks you. donde Dios te hace de nuevo, Where God creates you again. a donde no hay aplausos, Where there's no applause. a donde no hay nadie There's que te diga nada, No one to tell you anything. sino el mismo Dios que te está moldeando, But God himself is molding you. porque esto es espiritual, Because this is spiritual. pero lo van a ver en lo físico. But it will come forth in the physical. Eso es lo que nosotros necesitamos, This is what we need. entrar allá, To go beyond. entrar en el medio del océano. To go in the middle of the ocean. Y para entrar en medio del océano, And to get there, tienes que saber nadar. you need to know how to Tienes swim. que saber usar todo el equipment. You need to use todas sus herramientas. Saber cómo usar todas las herramientas. And you need to know how to use all of the Y equipment. decidir, To decide. o soy o no soy. Either I am or I am O not. somos o no somos. Either we are or we are not. Aleluya. Hacer una decisión esta noche. Make a decision tonight. Cierre sus ojos, amado hermano. Please close your eyes. Aleluya.